Buenas noches, agradecemos su compañía desde el canal universitario, hoy en la transmisión especial que hemos tenido con ocasión del informe del presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, de sus 100 primeros días de gobierno, y ahora en el espacio semanal Sobre la Mesa, en el que nos dedicaremos a analizar este informe. Hola, Marcela. Hola, Natalia. Bueno, para el análisis hoy vamos a contar con la presencia de la doctora Ilka Tremiño, profesora de la Escuela de Ciencias Políticas e investigadora del Centro de Investigaciones en Estudios Políticos, y también al doctor don Manuel Rojas, que es miembro del Consejo Científico del Centro de Investigación en Estudios Políticos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tal vez podríamos empezar, don Manuel, un poco analizando el carácter novedoso de este informe, ¿verdad? Cómo la discusión que se dio con respecto a presentarlo en la Asamblea Legislativa, lo que logró al final fue que se diera un acercamiento con la ciudadanía, ¿o cuál es su percepción? Sí, muchas gracias. Después vamos a hacer un análisis detallado de los puntos altos y bajos, digamos, del informe. Pero quizás es adecuado, me parece, lo que ustedes están planteando, en el sentido de que es un informe que abre camino, digamos, en lo que ha sido la historia política de Costa Rica, en la medida en que lo que se parece más a esto es la actividad que se hace todos los 1 de mayo en la Asamblea Legislativa, donde el presidente o la presidenta llega y lee una lista de cosas que ha hecho durante el año, generalmente sin una visión de conjunto y sin ninguna criticidad, digamos, en cuanto al fondo del informe. Y los diputados no pueden decir nada, dicen los días posteriores a la presentación del informe, y por supuesto mucho menos la sociedad civil. En este caso, el informe se intentaba hacer en la Asamblea Legislativa, pero los diputados de Liberación variaron el enfoque, lo quisieron variar, no hubo acuerdo general, no se obtuvieron los 38 votos que se necesitaban para definir el formato de un acto que no tenía parangón, nunca había ocurrido en el país, y se fue, don Luis Guillermo, mandaron, como digo yo, don Luis Guillermo con la música de otro lado, es decir, al Melico claro. Salazar. Me parece que afortunadamente, porque se pudo hacer una cosa que me parece que hay que seguirlo haciendo. Es una primera experiencia, seguramente con muchos problemas, podemos luego hablar de algunos de ellos, pero el hecho de que el presidente pudiera tener algún intercambio limitado y todo lo que se quiera con representantes de sectores de la población, de diversos grupos, estamentos, etcétera, es un gran avance, digamos, en términos de transparencia y rendición de cuentas. Siempre a los presidentes o presidentas se les brinda, ¿verdad? No pueden tener mayormente contacto en ese nivel, sí otro contacto, pero no que se les pregunte, se les interrogue, etcétera. Es mi primera reacción. Ilka, en ese sentido, ¿qué le parece el formato utilizado? Que se utilizara una hora que fue más de una hora, ¿verdad? Finalmente. Más de una hora para las palabras del señor presidente y luego las preguntas de los distintos sectores. ¿Qué le parece este formato? Bueno, un poco en concordancia con lo que decía don Manuel, este es una primera experiencia que el gobierno está ofreciendo. Un poco antes de entrar propiamente al tema del formato, también me gustaría decir que es como un poco implantar un modelo de los sistemas parlamentarios, ¿verdad? El presidente, en este caso, está dando una rendición de cuentas. El formato de rendición de cuentas tradicional involucra como una triangulación de actores, ¿verdad? Que suele ser los sectores con representación legislativa, los ciudadanos y, digamos, grupos gremiales, asociaciones, etcétera. En este caso, al no haber tenido la oportunidad de hacerlo en el Parlamento,
es claro que el presidente también lo saca, digamos, de su propio formato, del formato ofrecido. Es una hora dedicada a hablar de cuestiones que tienen que ver mucho más con instituciones desconcentradas, descentralizadas, presidencias, ¿verdad? Ejecutivas, etcétera. Tiene que ver mucho con los gabinetes, con los gobiernos, con los poderes ejecutivos y no con lo legislativo. Eso llama mucho la atención, ¿verdad? Puede ser justamente porque el Poder Legislativo expulsó, digamos, ese formato, no lo sé, pero eso llama mucho la atención. Entonces, es un poco una copia de lo que sucede en los sistemas parlamentarios. Ahora, en los sistemas parlamentarios, el formato de la rendición de cuentas es casi que una vez a la semana, ¿verdad? Entonces, en este caso lo estamos teniendo a los 100 días y por lo que él dice, se quiere repetir. Podría ser cada año, cada 6 meses, no sé cuál será el formato que ellos están esperando. Me imagino que va a tener que ver con los resultados y lo que ellos empiecen a ver en medios de comunicación. A mí, como dice don Manuel, me parece que es un avance importantísimo, pero va a tener que ir haciendo modificaciones. Ahora, con lo que usted me decía sobre el tiempo y la interacción, reiterar esto. Primero, no hay, digamos, una interpelación directa al Poder Legislativo, que parecería urgente, porque además estamos hablando de un gobierno dividido, un gobierno en minoría. En segundo lugar, hay como un formato de denuncia que para la gente o para los sectores puede estar sesgado, puede haber una información que es incompleta, puede ser completo, ¿verdad? Esas percepciones van a variar según sean los grupos a los que le llega el mensaje, pero no estaba concretando los sectores inmediatos, sino que era una gran generalidad. Antes comentábamos, parecía muy anecdótico. Y lo de los sectores se empieza a ver hasta el final con las preguntas, pero también se va puntualizando cada uno de los sectores en aspectos que a ellos les interesan y no siempre en los que a nosotros nos parecían los más relevantes de cada sector, y eso también resulta interesante. O los que tenían que ver con el informe, digamos. Sí. En ese marco, doña Ilka, ¿podríamos hablar de 100 días de informe o informe de 100 días, que son cosas distintas? Parecería que se dejaron por fuera temas fundamentales de estos primeros 100 días de gobierno, el tema energético, por ejemplo, temas que tienen que ver con electricidad, con acueductos, ¿verdad? Entonces no parecería que son los 100 días de gobierno, sino que parecería que durante estos 100 días se empezaron a sacar datos para escribir el informe. No sé, don Manuel, ¿qué opinión tiene sobre eso? Sí, no, ciertamente comparto tu punto de vista, Elka. Pero yo quería abonar también en otro sentido, en relación a un informe frente a diputados o un informe frente a ciudadanos y ciudadanas. Es diferente. Y hay que tomar en cuenta un elemento que me parece muy importante, ya que señalaste también la posibilidad de que en un futuro cercano pudiéramos evolucionar hacia un sistema más de tipo parlamentario, donde estas cosas suceden prácticamente a diario y no cada muerte de obispo, como se dice coloquialmente. Y es que la Asamblea Legislativa tiene déficit de representación. Son 57 diputados que uno no sabe muy bien a quiénes representan. Y la mayoría de la población no se ve representada en los diputados. Entonces me imagino que el debate que se hubiera dado hubiera sido diferente y, para calificarlo así claramente, más politiquero. Porque, por ejemplo, Liberación Nacional hubiera entrado en una onda muy defensiva, otros a atacar, etc. Y creo que el trasfondo del informe se hubiera perdido, bueno o malo, eso es lo que vamos luego a ver. Pero sí, yo creo que al sacarlo, y esto es importante insistir, al sacarlo del escenario legislativo, el informe adquirió otro cariz, me parece más interesante que si hubiera sido solo en las 4 paredes de Cuestemoras. Ahora, sin entrar todavía en el fondo del mensaje de don Guillermo, que eso lo vamos a dejar para el próximo bloque, ¿no les parece que este discurso se parece un poco al del discurso del 8 de mayo también del presidente? ¿En qué se parece este presidente y este discurso a ese, y en qué se diferencia? ¿Se diferencia lo suficiente? Sobre todo hablando en términos de forma del discurso. ¿Don Manuel? Usted está hablando, es una pregunta comprometedora. Usted está hablando como si estuviéramos asistiendo a un segundo inicio.
Bueno, pues se los pregunto, no lo estoy afirmando tampoco. No, es que recuerdo que algún presidente o algún, no sé si me acuerdo si es algún expresidente o a la expresidenta Chinchilla que se habló se dijo que el primer año su discurso había sido como de un segundo inicio. Ahora no tengo muy claro eso. Bueno, yo creo que sí hay diferencias notables, sobre todo en la primera parte del discurso, que es un discurso donde se hacen denuncias fuertes, no detalladas, quizás la gente hubiera querido denuncias muy concretas con personajes y demás, pero entiendo que eso tendrá que verlo los grupos que están investigando, Asamblea Legislativa, Procuraduría, OIJ, a quien le corresponda, ¿verdad? Pero sí se señalaron cosas gruesas que además tienen un respaldo porque se han venido haciendo denuncias durante todos estos días. Entonces, casi que no hay nada nuevo, solo que al presentarla en bloque, sí es impactante. Y yo creo que además el tono en que él dirigió esa parte del discurso era muy dramático. Y me parece que sí consiguió impactar, digamos, a la gente que estaba observándolo tanto en el teatro Américo Salazar como a través de la radio o de la televisión. Eso en cuanto a la primera parte. Sí, perdón, pero es que usted me preguntaba las diferencias. Sí, yo creo que esa primera parte hace la diferencia porque ahora está hablando sobre una situación que se encontró, no sobre algo que podía ser probable que se encontrara. Esta parte es muy concreta. Quizás las otras partes, la segunda y tercera parte, aunque yo no me quedó muy claro la división entre segunda y tercera parte, podían parecerse un poco o pueden parecerse un poco al discurso del 8 de mayo. Sí, sobre todo la última en cuanto al emplazamiento, ¿verdad?, a la ciudadanía. Doña Ilka, tal vez en este mismo marco, viendo a un don Luis Guillermo el 8 de mayo, ¿verdad?, desde el punto de vista de cómo planteaba el discurso, ¿verdad?, la forma en la cual se dirigía al público a lo que pasó hoy en el teatro, vemos alguna diferencia. Digamos, don Manuel se centró más en el contexto, ¿verdad?, en lo que él estaba diciendo, tal vez un poco más desde el punto de vista de la forma del discurso. Sí, yo creo que en este caso él se atrevió a empezar a generar, digamos, un proceso de denuncia, decir cómo encontró el estado de la nación, ¿verdad? Nuevamente, eso es interesante porque cuando hablamos de rendición de cuentas en otros sistemas, incluso se les llama los informes semanales del estado de la nación. Sin embargo, en este caso, o sea, lo que tiene, digamos, la particularidad que tenía este informe es que va a aludir a fuerzas políticas anteriores, ¿verdad? Entonces, entre la parte en la que están las denuncias y la parte en la que está lo que serían sus propuestas o las rutas señaladas por el presidente digamos, para atacar estas cuestiones, es donde vamos a encontrar que hay como un desfase. Entonces, ¿hay cambios? Bueno, no parecería tan claro porque esa segunda parte pareciera que suena otra vez como a campaña electoral, ¿verdad? Que es un poco lo que hemos visto que critica a la gente en redes sociales y también un poco la pregunta que hace Natalia. Sin embargo, queda una sensación que a mí me parece, no sé, como... Bueno, tengo una gran incógnita sobre realmente cuál es la posición del gobierno. Al hacer todas estas denuncias sobre el sector público, parecería que lo que hay es un favorecimiento al accionar del sector privado, ¿verdad? Porque una vez que se hacen todas estas denuncias, él no toma una posición como ideológica, una posición doctrinaria del partido sobre el modelo de Estado que se quiere, sino que inmediatamente lo que se anuncian son todas las medidas de austeridad macroeconómicas que va a tomar el país para contener la corrupción. Y además se usan todas las palabras de contención del gasto, ¿verdad? Entonces, no hay, digamos, un modelo de Estado dibujado aquí. Lo que hay es, el Estado ha sido corrupto, ¿verdad? Estamos en una situación crítica y posteriormente unas acciones no tan concretas que lo que nos están anunciando son medidas de austeridad económica. Entonces eso lo que hace es elevar la expectativa sobre el sector privado, pero el gobierno está retomando la función pública y lo que queremos saber es cómo esa función pública va a generar el desarrollo. Bien, ya ahí empezamos a adentrarnos entonces en el contenido del mensaje, que es el tema que queremos tocar en el siguiente bloque. Queremos invitarle también a hacer sus preguntas y comentarios a través de las redes sociales. Estamos en vivo aquí por Canal 15, sobre la mesa UCR, en Twitter y en Facebook. Probablemente el tercer bloque lo vamos a dedicar entonces para esas preguntas y comentarios. Así que ya venimos.
regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el informe de los 100 días del presidente de la República. Bueno, estábamos hablando hace un rato de un poco la forma y el contexto del discurso. Don Manuel quería referirse a lo que nos había planteado doña Ilka. Sí, es que mi colega, la doctora Ilka Tremiño, apuntó a un aspecto que me parece crucial, esa configuración de entonces cuál es el estado de todo esto que sale, porque se podría llegar a conclusiones cerradas. Y me parece que uno de los asistentes, un representante del sector empresariado, agarró muy bien la cosa, porque dijo, entonces, bueno, eso lo que demuestra es que el sector privado es el que produce eficientemente, no se beneficia de la corrupción, etcétera, etcétera. Pero sabemos que no es tan cierto la historia, porque buena parte de la corrupción también es debido, digamos, a elementos del sector privado, por ejemplo, en carreteras, en aduanas, en una serie de cosas. Pero sí me parece que esa observación de que faltó una configuración de cuál es el estado, entonces, ¿qué queremos? Sí hay líneas generales, ¿verdad? Que yo diría como ética, transparencia, rendición de cuentas, gobierno abierto, serían como los elementos que configurarían ese nuevo estado, pero sí como que faltó redondear mucho más eso y además insistir en que el Estado puede ser también eficiente, puede ser ético, puede ser transparente, puede ser, dar rendición de cuentas y puede ser abierto, digamos, al examen del público. Bueno, y en ese marco hizo mucho énfasis a lo que es el artículo 11, ¿verdad?, de la Constitución Política, que no solo plantea el tema de rendición de cuentas, sino también la obligatoriedad del funcionariado público de ser eficiente y eficaz en la gestión, que eso es también como un tema que podríamos abordar más adelante. Tal vez ver en el discurso, podríamos analizar que hay como 3 grandes puntos, ¿verdad? Un primer bloque que fue más el de las denuncias, otro bloque un poco más pequeño, el tema de las propuestas, y finalmente el último que lo que buscaba era como interpelar a la ciudadanía para que ingresara, bueno, y el cierre. En ese sentido, se pueden ver claramente esa distribución desde el punto de vista, digamos, de la fuerza del discurso, doña Ilka. Bueno, en el discurso no tanto, ¿verdad? El discurso es mucho más general. Puede ser porque tuvieran las expectativas en las preguntas de los sectores y que no estaba todo eso incorporado dentro del discurso propiamente. Cuando ya los sectores empiezan a hacer sus preguntas, vamos a ver algunas respuestas más atinadas, otras respuestas que quedan como muy generales nuevamente, ¿verdad? Nos dejan algunas preguntas y entonces ahí podemos ir notando algunas diferencias. También, por ejemplo, en el manejo de la distribución de las respuestas. Mientras al inicio veíamos al presidente cediendo respuestas a su gabinete, como fue cuando contestó en este caso la pregunta de doña Silvia Mesa, podíamos ver entonces que había como una especie de distribución de esas respuestas. Luego nuevamente el presidente acapara las respuestas y entonces no queda muy claro si los sectores están tan vinculados o si él lo ve tan vinculado con su propio gabinete, ¿verdad? Entonces ahí queda nuevamente ese tema de dónde estaban los sectores ubicados en el pensamiento del gobierno, en el discurso, si lo que se estaba haciendo era respuestas directas o en ese momento, digamos, construidas a la medida de las preguntas esperadas. No hay mucha claridad sobre eso. Tampoco hay claridad si el gabinete estaba preparado para dar respuestas y que por eso era que no se estaba convocando a darlas. Realmente eso tampoco quedó muy claro. Ok, pero bueno, hablando específicamente sobre las denuncias que don Guillermo hace, voy a citar algunas como para recapitular y que ustedes me digan si esperaban este tipo de denuncia o si de pronto consideran que la expectativa de la ciudadanía iba en otra dirección o si el informe también debía haber ido en otra dirección de denuncias o de cosas de las cuales conversar o a las cuales referirse, no necesariamente denuncias. Menciona, por ejemplo, el alquiler de una casa de lujo en la playa, esto en el INCOP, que costaba $2,5 millones al mes, pensiones a personas que ya están muertas, que se están pagando, asesores del ministro que duplicaban salario con el cobro de horas extra en el Ministerio de Educación Pública. ¿Qué les parecen estas denuncias? ¿Son lo suficientemente fuertes como para justificar este despliegue que hizo el Ejecutivo
para presentar un informe o más bien esperábamos? Es que yo tengo la impresión que el solo anuncio del informe al inicio de su gobierno pasó mucho tiempo entre ese anuncio y el día de hoy. Entonces, inevitablemente las expectativas van subiendo y me parece que era muy difícil responder a esas expectativas. Yo creo que la gente quería denuncias más concretas y una cosa a la cual el presidente se refirió, que es el problema de la impunidad, que se denuncia mucho, pero a la hora de las verdades poca gente llega, digamos, a los estrados de justicia, judiciales, y por lo tanto no se concretan, digamos, las denuncias. La ventaja que tal vez tuvo en esta primera parte es que se han venido dando denuncias, hasta el día de hoy salieron más denuncias en los periódicos de la mañana, entonces eso le permite flotar sobre algo que ya sobre lo que hay bastante concreción. Lo que pasa es que todavía no hay denuncias personales, ¿verdad? Él aquí hizo como una denuncia a los responsables que uno entendería los grupos que han manejado la cuestión del Estado, los grupos de los partidos que han estado en el poder antes de la llegada de este gobierno y los sectores sociales que se han beneficiado de ese ejercicio del poder y de esa enorme distorsión que se ha dado en el sentido de la administración pública. Ahora, si ustedes me preguntan, yo podría hacer una especie de símil entre una obra de teatro que se presenta inicialmente con un gran dramatismo, ¿verdad? La primera parte, todos quedamos esperando la segunda parte y la segunda parte viene como bajando en lugar de darse un crescendo, sino viene bajando y el cierre me parece que tuvo dificultades de cierre porque a mi juicio se dieron como 2 o 3 cierres, es decir, uno muy espectacular, pero siguió una página más del discurso. Doña Ilka, siguiendo con lo que estaba diciendo don Manuel en el tema de las denuncias, me llama mucho la atención que en un inicio, además de que se hacen como las denuncias, don Luis Guillermo plantea el tema no solo de los corruptos, sino de los corruptores, algo que normalmente no se habla tanto, todo esto enmarcado en el artículo 11 de la Constitución Política, de que también el funcionariado público tiene que ser eficiente. ¿Podríamos estar viendo un enfoque distinto del tema de transparencia y de rendición de cuentas? Sí, podríamos decir que sí, hay una expectativa del gobierno de trabajar con transparencia, esto es un poco lo que ellos están señalando. Sin embargo, bueno, ahí a lo interno hay algunas cosas, primero, hay expectativas sobre que efectivamente el discurso se basara en ¿verdad? Una serie de denuncias. Y eso pienso yo que lo preveía así la Asamblea, puesto que justamente lo que existía de parte de las fracciones de una fracción opositora principal era que el discurso lo que hiciera fuera responsabilizar a los gobiernos anteriores de la situación actual del país. Sin embargo, nuevamente, las denuncias no permitían ver eso en un nivel detallado. Entonces eso, aunque nos deja alarmados, ¿verdad? Porque la situación del país, tal como la presenta el señor presidente, resulta deteriorada, ¿verdad? Hay toda una situación de colapso en las instituciones. No existe una puntualización, ¿verdad? Lo que hay es como un listado de grandes anuncios de corrupción política. Bueno, sí señala un cambio con respecto a una política de transparencia. El mismo discurso, la rendición de cuentas es un cambio importante, pero luego para nadie es un secreto, en el caso de América Latina, que las democracias funcionan en esta especie, digamos, de mecanismos de corrupción, ¿verdad? Lo que ya O'Donnell hace muchos años señalaba como la democracia delegativa, los funcionarios favoreciendo intereses públicos o políticos, como usted dice, de corruptores quizá mayores, pero no todos están en el sector público. Y aquí me gustaría también hacer otro énfasis, y es que el presidente decía en algún momento que el escenario de corrupción generaba incertidumbre, ¿verdad? Que parecía ser un símbolo que desincentivaba la inversión y demás. A mí me parece todo lo contrario. Me parece que los mecanismos de corrupción que han estado amarrando el Estado durante los últimos gobiernos, lo que generan es certidumbre para los grupos empresariales, y eso ahí nos está diciendo, ¿verdad? Porque más bien hay una institucionalización de la corrupción, están completamente enraizadas en el sector público. Entonces los funcionarios y los sectores privados o los sectores de los que se quiere hablar saben muy bien
cómo operar con los gremios a los que se tienen que enfrentar, ¿verdad? Saben muy bien cómo se pagan los favores políticos, saben muy bien cuáles son las vías informales que finalmente operan. Entonces, para mí, en realidad, la corrupción, cuando la corrupción es institucionalizada, como se ve que es el caso, ¿verdad? Lo que genera es certidumbre. Lo que va a generar incertidumbre es si no se logra decir cómo se va a transformar el Estado, más allá de medidas de austeridad, para confrontar un modelo político de transparencia, ¿verdad? Un modelo weberiano ideal de un Estado responsable. A mí me asalta una duda al escucharla, Ilka, y es que usted dice que falta puntualización y no tanto un listado. ¿Cómo creen ustedes que pudo haberse hecho este ejercicio en esa dirección, digamos, para puntualizar más y no solo quedarse en la enumeración de actos de corrupción encontrados en distintas instituciones? Bueno, yo creo que tal vez ahí hubo un sentido de contención de parte del presidente y de sus asesores en el sentido de no provocar más roncha de la necesaria, porque me parece que en el caso de los diputados del Partido de Liberación Nacional y sus principales dirigentes, pues estaban atentos a que dijeran la menor cosa para caer encima. Aquí se responsabiliza a la clase política, pero la ventaja que tiene es que evita esa confrontación directa. Sí dijo cosas, eso hay que señalarlo. Como decía alguien ahí a través de redes sociales, no se había escuchado una denuncia tan seria en términos de la globalidad y la situación en que está la administración pública. Y eso me parece que es importante. Ahora, en términos también de concretar elementos en la segunda parte, que lo que me parece es que faltó como un marco donde meter las diferentes políticas. Y entonces volvimos a caer un poco como en enumeración de cosas un tanto desligadas que no apuntaban, digamos, hacia el logro de un gran objetivo nacional. Por ahora pareciera ser que el objetivo que él marca en esto es, por un lado, mejorar la administración pública y con ello disminuir una serie de elementos que señaló, incluyendo el déficit fiscal y demás, una sociedad menos desigual, menos desperdicio, etcétera. Pero sí me parece que le faltaron, sobre todo en el plano económico, señalamientos más claros hacia dónde ir. Quizás el problema que tenía este discurso, y esto es importante señalarlo, de este discurso de los 100 días, o informe de los 100 días, es que el Plan Nacional de Desarrollo no está terminado. Okay. El Plan Nacional de Desarrollo se presenta hasta diciembre y ese sí sería como el gran marco de acción. La ministra de Planificación, que es la encargada de darle forma al plan, dijo en una entrevista que lo que dijera el presidente va a estar dentro del Plan Nacional de Desarrollo, pero quizás el plan sí tiene ese marco que le hizo falta y que por la premura en 30 días no se podía armar, pues no se hizo. Tal vez con esta idea vamos a un corte y ya regresamos. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas a Twitter y Facebook de Sobre la Mesa. Muchas gracias. Hoy jueves el presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, presentó su informe de sus 100 primeros días de gobierno y aquí en Sobre la Mesa entonces nos dedicamos a analizarlo. En el bloque anterior, doña Ilka mencionaba que hacía falta puntualizar más y no solo dar un listado. ¿Cómo debería entonces haber sido ese informe para que pues cumpla un poco las expectativas de mucha gente que está criticando precisamente eso en redes sociales, que no hay un rumbo claro, ¿verdad? Que pues se dijeron algunas cosas, pero no nos satisface, no les satisface todavía. Sí, bueno, con respecto a ese punto yo estoy muy de acuerdo con lo que señalaba don Manuel de no hay un marco, ¿verdad? Falta como un enmarcamiento para poder amarrar ese listado, independientemente de si uno esperara detalles sobre sus denuncias o sobre las políticas que estaba ofreciendo,
al no existir ese enmarque, lo que nos queda es como un ofrecimiento de políticas focalizadas. Entonces, ¿verdad? Vamos a dar, además que es una característica del actual presidente, ¿verdad? Esta cuestión de las cifras, que vamos a dar un número tanto de pensiones al régimen no contributivo, ¿verdad? Este tipo de acciones. Que además van mucho en los requerimientos y las expectativas de la prensa, ¿verdad? Que necesita claro, cifras esas para... metas, esas metas focalizadas. Pero lo que nos estamos olvidando cuando vemos esas metas focalizadas otra vez es en el marco de qué Estado, porque finalmente nosotros sabemos que Costa Rica en los últimos años a lo que ha tendido es a focalizar toda la política social. Entonces en ese caso no estaríamos viendo nuevamente, digamos, un planteamiento del modelo de Estado social que se esperaría de un partido que era de corte más de centro-izquierda. Lo que esperaríamos es hablar nuevamente de cómo se va a invertir en las políticas sociales de corte universal, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar entonces con los grandes emblemas de la sociedad costarricense? Porque hablamos de crisis de la caja, hablamos de la situación de la educación, pero no se está diciendo nada en eso. Nuevamente son políticas focalizadas, como generalizables, que parecería que se están planteando como en forma de metas, porque esas son las que un año tal vez se pueda decir si se cumplieron de las 25,000 becas y se dieron 28,000 becas. Bueno, pero eso es finalmente lo que han venido haciendo gobiernos que se manejan con un estilo más clientelar, ¿verdad? Lo que estamos buscando no es dar beneficios a familias concretas, porque no queremos ver eso, lo que queremos ver es en el largo plazo si el cambio estructural permite que reduzcamos el 20% de la pobreza, no de ese 20% poder ubicar no sé, ¿verdad? El conjunto de familias beneficiarias. Ya lo había señalado el informe del Estado de la Nación el año pasado. Las familias que están dentro de ese núcleo de pobreza, del 20%, no es un núcleo duro, es un núcleo cambiante, ¿verdad? Eso lo que nos quiere decir es que diferentes políticas, diferentes impactos en la economía traen abajo del umbral de pobreza a diferentes familias cada vez. Entonces no es dándoles becas ni solamente dándoles pensiones con los que los vamos a sacar, es en realidad con el sostenimiento de un formato, de un estilo de gobierno. Don Manuel, con esto que viene explicando doña Ilka y un poco con lo que usted planteaba antes de que todavía no está listo el Plan Nacional de Desarrollo, el plan rescate, los ejes del plan rescate que se ha propuesto tienen, digamos, 3 grandes ejes de trabajo: el tema de transparencia, el tema de competitividad y el tema de distribución social de la riqueza. ¿Se pudo ver eso en las propuestas planteadas hoy? Sí, yo diría que los dos primeros, digo, que los dos primeros elementos sí estaban claros. Por eso yo señalaba un Estado, una ética en el desempeño de la función pública, transparencia, rendición de cuentas, gobierno abierto. El tercero, que es el que me parece que no estaba tan distribución social de la riqueza. Sí lo mencionó y bueno, mencionó 2 elementos que podrían apuntar hacia eso, que yo recuerde, que es el Programa Nacional de Empleo y el planteamiento que ha hecho el ministro de Bienestar Social, Carlos Alvarado, en relación a dar orden a todo ese sistema complicado de instituciones del Estado que dan ayuda a los pobres, para plantearlo así crudamente de esa manera, pero que son ineficientes y que a veces es una institución con solo un programa. Y eso podría estar más centralizado y ser mucho más efectivo de lo que realmente ha sido hasta ahora, porque la verdad que si uno suma lo que se ha gastado de 1970 en adelante, desde los años 70 en adelante, cuando aparece el FODESAP y el IMAS y otras instituciones, ya no debiera haber ningún pobre en Costa Rica. Claro, con la inversión que se ha hecho. Estaba yo pensando, ahora que escuchaba a don Manuel, en algunas de las otras soluciones que don Luis Guillermo menciona en el informe, pero también en que me llamó la atención que él señala a muchos de los responsables. Y en ese sentido quiero leer un comentario que nos hacen en Twitter Randall Arias. ¿Qué les pareció que con valentía rompiera el mito de no cuestionar la ineficiencia del Poder Judicial? Y don Luis Guillermo mencionaba también, o sea, él habló inclusive de las auditorías internas, de la Contraloría, de la Procuraduría, de los departamentos legales, de las distintas instituciones. Sí, es un punto alto ese. Sí, él, ¿verdad? Menciona
hasta los grupos de interés, pero finalmente dice, ¿será cada uno de ellos o todos? ¿No les parece que quedó debiendo un poco en lo que señalan algunas personas en redes sociales, en señalar responsables, o esto es estratégico en aras de verdad? No, quizás pudo haberlo dicho más claramente, porque es cierto, valoraciones que se han hecho, por ejemplo, en esas denuncias sobre el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, se dice que la Contraloría desde el 2011 hizo señalamientos, y la Contraloría, ¿qué pasó? No insistió. Hay otras cosas que casi que son como elefantes que pasan enfrente de la Contraloría, y la Contraloría se da cuenta luego de que hay denuncias por parte de los medios, etcétera. Entonces, quizás sí debió haber dado unos elementos más concretos en este asunto, pero sí me parece importante que se hiciera la crítica a estas instituciones, incluyendo al Poder Judicial. Don Marco Inicio plantea también una pregunta en el sentido de que don Luis Guillermo habló de corrupción, ¿verdad? En general, lo que hemos venido diciendo, pero no plantea el tema de los recursos para el Poder Judicial para investigar y castigar responsables. En ese marco podríamos decir que es un faltante, digamos, de cómo se haría. Pero es que es otro poder. Claro, es otro poder. Es otro poder, y yo creo que más bien le pueden reclamar que se metió con otro poder. Y yo creo que no podía ir mucho más allá de plantear denuncias en general, incluso con la misma Contraloría. La Contraloría es una instancia de la Asamblea Legislativa, que también es otro poder. Y bueno, y aquí hay una división formal de poderes que impide que los gobernantes se metan con ellos cuando les conviene, porque la verdad que también se meten cuando no les conviene no dicen nada, o cuando les conviene se meten. Claro. Pero entonces tal vez el reclamo viene por ese lado. Claro, pero también digamos un poco la pregunta viene en el tema de recursos, y por el otro lado también hubo una pregunta de uno de los sectores planteando de que se iba a vetar lo de la ley procesal penal, ¿verdad? Ahí hay como una discusión también de cuántos recursos va a tener el Poder Judicial si el Ejecutivo va desde la Hacienda a generar todos los recursos que necesita el Poder Judicial, no solo para los temas de corrupción, sino también para todo lo que sería la reforma procesal penal, que él planteaba que no iba a utilizar los vetos de manera discriminada. Sí, pero supongo que ahí hay una crítica también al Poder Judicial en términos de cómo utiliza los recursos. Sí, ¿verdad? Porque recursos recibe, ¿verdad? Pero hay salarios muy altos, hay pensiones muy altas, etcétera. Entonces creo que por ahí también iría parte de la crítica. Tal vez, Ilka, un tema interesante que no hemos abordado y que nos quedamos un poco en lo que han sido solo lo que planteó el presidente, también las preguntas, porque yo tengo un poco la sensación de que las personas que preguntaron desde su propia lógica, ¿verdad? En realidad no preguntan en relación con el discurso en sí. Esa percepción que tengo yo, ¿la comparte o tiene otra idea de lo que fue ese intercambio con la ciudadanía más desde la propuesta? A mí me parece que también eso se va a deber a que las propias personas invitadas al discurso, a la rendición de cuentas, no conocían el contenido, ¿verdad? El contenido no estuvo accesible de manera previa. Creo que en este caso el gobierno hizo muy bien en mostrar un señalamiento, o en hacer un señalamiento muy importante a la sociedad costarricense, y es que la Asamblea no parecería estar representando realmente a los sectores y la diversidad de grupos que hay. Eso parecería una falla importante de nuestro sistema de elección, ¿verdad? Nuestra Asamblea tiene unos diputados que, también lo señalaba antes don Manuel, representan algo que es distinto de los sectores, que es distinto de la distribución territorial, de los grupos minoritarios y de las demandas específicas. La Asamblea tiene una distribución bastante más conservadora. Sí. Entonces, yo creo que en esto es un punto que a mí me parece alto también dentro del formato que escogió el gobierno, porque reivindicaba demandas específicas. No todos los sectores, y aquí también es un faltante del grupo de la gente que estuvo ahí invitada, no todos los sectores aprovecharon bien su momento, ¿verdad? Podemos ver que alguna gente desperdició la oportunidad de plantear preguntas sobre las que ellos tuvieran también que rendir cuentas o expresar posiciones concretas. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de la representante de la Federación
de la universidad, ¿verdad? Una pregunta que a mí me parece que, bueno, favorecía muchísimo lo que ya sabemos que ha hecho el gobierno con respecto al presupuesto de las universidades, que me parece además que es una acción muy importante, ¿verdad? La acción me parece importantísima, pero me parece que en términos de las universidades hay muchísimas inquietudes que era fundamental plantear, ¿verdad? Y que eso se desperdició un poco en ese ámbito, pero es un poco mi percepción. Hay una demanda, al parecer insatisfecha en las redes sociales, sobre que el presidente no dio cuenta de lo que ha hecho durante estos primeros 100 días. Isabel JG en Twitter nos pregunta que si se puede pedir cuentas a escasos 3 meses de iniciado un gobierno, si de pronto esa expectativa no era la correcta. ¿Qué piensan ustedes de eso? Bueno, si un gobierno es de continuidad, los 100 años tienen una política de continuidad. Y aquí, los 100 años, los 100 días. Los 100 días son una política, presentan una política de continuidad. Entonces, en ese sentido es mucho más fácil, ¿verdad? No podemos ser injustos y pedirle al gobierno que en 100 días tenga un montón de acciones concretas. También a esto se debe de ver un poco esta cuestión de puntualizar estas cifras y estas metas específicas. Este es un gobierno de cambio institucional, entonces tienen que hacer una exploración. Aquí también hay que pensar que puede haber oportunidades de esta exploración, de lo que hay, de lo que el gobierno no se esperaba que iba a encontrar y encontró. Podemos encontrar decisiones estratégicas, no solamente en materia de políticas públicas, sino incluso de recomposición del gabinete. Se deberían pensar estratégicamente los cargos que se seleccionaron, ¿verdad? Porque ahora podrían ver cómo está el panorama y si la gente que ha sido designada es la gente correcta. Porque no todo va a caer en la responsabilidad del presidente. Aunque él asumió la responsabilidad de respuesta a la mayoría de las preguntas, ese equipo tiene que visibilizarse en esos sectores. Bien, tenemos que hacer una pausa, pero también nos gustaría que don Manuel se refiera a esa última idea, pero tenemos que hacer el corte en este momento. Estamos en Sobre la Mesa, ya regresamos. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el informe de los 100 días. Don Manuel quería referirse a lo que veníamos conversando en el bloque anterior. Sobre si cumple las expectativas. Bueno, aquí me encuentro, por ejemplo, una persona que dice, faltó nombres, esperé con ansias este informe y solo me queda ver las acusaciones en tribunales para saber si de verdad nuestro presidente gobierna para el soberano. Desde Mérida, Yucatán, un tico al tanto de su diario Nuestro País. Pareciera que está en Mérida el que escribió esto. Pero yo creo que seguramente algunos estábamos pensando en esos términos, pero esto el presidente no podía caer, digamos, en hacer señalamientos concretos en cada uno de los casos que fue denunciando. Yo creo que queda una parte ahora, y bueno, me parece que mi colega lo planteó muy bien en términos de si las personas que están en el gabinete y que van a ser las encargadas de darle seguimiento a esto están preparadas para este asunto. Pero hay denuncias que son muy fuertes, por ejemplo, esa desaparición de vehículos en la casa presidencial. Bueno, eso es una denuncia muy fuerte, el presidente no se podía poner a especular ahí, eso se estará investigando, pero esa es una realidad. Sí, claro. Y se dijo con todas las palabras. 117 carros desaparecidos. 117 carros desaparecidos. Doña Ilka, Isabel JG plantea, ¿se puede pedir cuentas a escasos 3 meses de iniciado un gobierno? Que es un poco lo que hemos discutido en el bloque anterior. Bueno, un poco para retomar lo que veníamos conversando, ¿verdad? Es injusto esperar que en tan poco tiempo, en esos 3 meses, haya acciones concretas, especialmente de transformación. Me parece que el esfuerzo es un esfuerzo notable, ¿verdad? El gobierno ha decidido dar un paso y un cambio, un estilo de rendir cuentas que ya de por sí a mí me parece que se debería mantener. Yo creo que ese es un punto altísimo, ¿verdad? Dentro de lo que hoy hemos visto. Que hubiera podido manifestar más acciones me parece difícil. Yo creo que ellos estaban todavía en esa etapa exploratoria.
O sea que la impresión que me queda de lo que ustedes consideran es que la expectativa no se satisfizo en cuanto a la forma del mensaje que dio el presidente y tal vez algunos aspectos de fondo mínimos, pero digamos que no se podía esperar tampoco demasiado de este primer informe. Eso es más o menos lo que... La impresión general. Yo creo, como Ilka, que es un paso importante, que no cumplió seguro con todas las expectativas, pero es un paso importante y me parece que se debiera quedar, algo que vino para quedarse. Yo creo que hay un asunto que quizás al final del discurso o del informe queda muy claro, y es que él lanzó como una ramita de olivo a las otras fracciones legislativas. Ajá. Incluso les llamó a una reunión a principios de septiembre, que el ministro de la Presidencia, que ha sido acusado de no hacer ese trabajo, bueno, a él se le pide que convoque y coordine esa reunión. Entonces, tal vez en términos de estrategia política no convenía particularizar demasiado. Sí hay un objetivo que es una especie de concertación, de diálogo nacional, etcétera. Y don Manuel, de hecho, don Jorge Rojas Ortega plantea, ¿podría ser un arma de doble filo este informe para el gobierno? En términos culturales, ¿será que a la ciudadanía le gustaría estar escuchando diagnósticos frecuentemente? ¿Se comprometió de más el presidente? Yo creo que puede ser un arma de doble filo, pero como que la palabra diagnóstico ha adquirido un tono negativo, ¿verdad? Y que quizás debiéramos insistir más en lo que Ilka señalaba como informe del estado de la nación, del estado de la situación de las instituciones públicas, y no solamente diagnóstico, porque diagnóstico tiene una connotación, sí, como negativa, ¿verdad? Incluso se ha satanizado un poco, sí, porque se dice que hay demasiados diagnósticos y pocos planes de acción. Pero ¿en qué medida, verdad, es responsable entrar a un gobierno y no hacer un diagnóstico? Claro. También, ¿verdad? Eso podría plantearse de esa manera. Sí, que se puede ejecutar en 3 meses, efectivamente. En ese sentido, hay sectores de los cuales no se tocó mucho en el tema productivo. Doña Ilka, ¿qué piensa usted que serían las deudas que podríamos detectar a este informe? Bueno, yo creo que lo ha señalado antes don Manuel. A mí me hace falta un marco, ¿verdad? Me gustaría que el gobierno expresara en qué marco estratégico, ideológico, está enmarcando sus políticas, su ruta de acción. Eso hace mucha falta. El que no lo tenga hace pensar como que hay guiños a todo lado, ¿verdad? Vamos a decir esto porque con esto quedamos bien por este lado y con esto otro quedamos bien con este otro sector. No se trata de utilizar esa información como un atajo de información con el cual vamos a simplificar y tildar al gobierno, ¿verdad?, de una postura o de un modelo de país asimilable a otro, pero sí nos hace falta un poco saber cómo se imaginan a Costa Rica al terminar el gobierno, ¿verdad? No solamente beneficiarios concretos, sino cómo se imaginan el Estado, cómo se quiere recuperar el Estado. Eso es lo que no está ahí presente. Las políticas de austeridad pueden servir para recuperar cifras macroeconómicas como es el déficit fiscal, pero no nos sirven para decir el resto del presupuesto que se invierte en las instituciones públicas, cómo van a visualizar esa estrategia o ese plan de desarrollo que estamos esperando que ellos señalen. Eso es lo que para mí no está ahí presente. Sin embargo, yo quiero enfatizar que nuevamente cuando decimos que no es un diagnóstico sino un informe, nos permite una cosa que en otros gobiernos no se ha permitido, y es evaluar al gobierno a partir de lo que nos está señalando, ¿verdad? De alguna manera, las personas tomarán decisiones a futuro si quiere apoyarlo por medio del voto o no en otras elecciones. Vamos a tener elecciones locales en unos años, vamos a tener elecciones generales posteriormente, y esto es una base para tomar decisiones. Esto no lo teníamos antes, la incertidumbre en ese sentido era todavía más amplia, y además, cuando un gobernante se compromete a la rendición de cuentas, también tiene una retroalimentación. ¿Cuál es la retroalimentación? Bueno, esto que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Sí. Lo que está diciendo la gente por otros medios, y eso les permite rectificar, reorientar. Entonces es importante, sí, es un espacio muy importante. Pareciera que desde todos los puntos de vista es positivo para la democracia. Sí, es posible. No quisiera que termináramos sin hacer un ejercicio que nos gusta mucho hacer a los periodistas, y es pensar
y tomando en cuenta el escenario mediático que ha tenido el gobierno en estos primeros 100 días, ¿cuál sería el titular? ¿Cuáles serían los titulares que veremos de ahora en adelante, a partir de mañana, en la prensa? ¿Y en qué medida, qué entra a jugar en esos titulares? ¿Cuáles son los sectores que van a presionar? Me temo que en muchos casos van a ser negativos, van a ir por el lado este que estábamos señalando, de que faltó claridad, de que no hubo denuncias concretas, de que no hay medidas en el plano de la economía, etcétera. Posiblemente algunos de esos algunos titulares van a ir por ese lado. Ojalá recuperaran lo que hemos venido diciendo acá, el avance en términos de desarrollo democrático, en desarrollo de una cultura política democrática mucho más allá de la que tenemos, que realmente en ese sentido el informe estaría como plantando una pica en Flandes, y que más bien, en lugar de decir no sirvió, lo que debemos decir es el primer ensayo o es la primera experiencia, pero hay que continuar con esto. Y entonces me parece que tal vez lo que le estamos criticando al gobierno desde nuestro punto de vista acá es que estos elementos que fueron señalados, ética, transparencia, rendición de cuentas, gobierno abierto, muy bien, pero en función de cuál sociedad es la que queremos en 4 años. Ilka, tenemos 40 segundos para cerrar esa idea. Muy de acuerdo con los planteamientos que ustedes han señalado. Seguramente la prensa se va a enfocar, el gobierno denuncia una espiral de corrupción, ¿verdad? Y la ruta de acción no es tan clara. Yo creo que se va a ir un poco por ahí también. Bueno, les agradecemos mucho, de verdad que muy valioso, muy interesante todo este análisis que pudimos realizar hoy y más al calor del momento, ¿verdad? Terminado recién el informe. La próxima semana vamos a tener con nosotros a don Luis Guillermo Solís, precisamente para que entonces venga a aclararnos muchas de las dudas que nos han quedado después del informe y también a plantear muchas de las rutas de acción que una semana después ya pueden haber pensado con un poco más de claridad y ya en frío, ¿verdad? Entonces, esto fue el programa de Sobre la Mesa de hoy. Ojalá que usted lo pueda compartir. Se repite mañana y el sábado y el domingo, pero también se subirá a las redes sociales a partir del lunes. Lo esperamos la próxima semana. Marcela. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado y muchas gracias a don Manuel y a doña Ilka por su presencia y como decía Natalia, los esperamos la próxima semana hablando con el presidente, con Luis Guillermo, un poco más desde cuáles serían las próximas líneas de acción del gobierno para lo que resta de esta administración. Muchas gracias.